¿Me están oyendo? Hola, ¿me están oyendo? Sí, doctor. Perfecto. Perfecto, chicos. Entonces, el tema de hoy día es cáncer de testículo y vamos a empezar el tema con este cáncer que es bastante común, poco común. A ver, el cáncer de testículo es una neoplasia en general de gente joven y como siempre comento, la incidencia en Bolivia es relativamente baja, en el mundo es baja, pero en Bolivia es particularmente baja, no sabemos exactamente qué nos protege, pero no vemos tanto cáncer de testículo nosotros. En el año 2020, en Estados Unidos, que tiene más de 300 millones de habitantes, tuvieron 9.610 casos y 440 de estos pacientes fallecieron. Entonces, como le comentaba hace un momento, este no es un cáncer común y forma alrededor de 1 a 1.5 de todos los cánceres en el hombre. Y generalmente afecta a gente joven a mediana edad, pero también se presenta en niños y adolescentes en un 6% y en 8% en hombres mayores de 55 años. En general se presenta más entre los 20 y 40 años, con un promedio de 33, y en este grupo etario se presentan alrededor del 70% de los casos. Se presenta también 4 o 5 veces más frecuentemente en pacientes de raza blanca que en pacientes de raza negra. Y del tema que vamos a hablar hoy día son los tumores de células germinales, que representan el 95% de los pacientes. Ahora, los tumores de células germinales se dividen en dos grupos, los no seminomas, que representan el 24%, y los seminomas, que representan el 62%. Y la cosa importante es que más del 95% de estos grupos de pacientes, incluso pacientes que tienen enfermedad avanzada, como vamos a ver más adelante, pueden ser curados. Uno tiene que tener claridad que esta enfermedad también se puede presentar en forma sincrónica o asincrónica en el 1 al 2% de los pacientes y es más frecuente la presencia de este tumor en el lado derecho. Entonces, como les comenté ya en la anterior diapositiva, 62% de los pacientes van a tener tumores de tipo seminoma y un 24% van a tener tumores no seminomas. Y esta enfermedad, previo al desarrollo de regímenes de quimioterapia que fundamentalmente están basadas en un citostático que se llama cisplatino, antes de la aparición de este citostático, la sobrevida era alrededor del 64% y actualmente las tasas de sobrevida a 5 años sobrepasan el 50 y el 95%. Entonces, en la década del 70 es cuando se empieza a utilizar quimioterapia en este cáncer y desde que se incorpora la quimioterapia, como les decía hace un momento, en base a cisplatino, la incidencia de este tumor ha bajado en forma muy importante. ¿Qué edad es más común? En general, como les comenté hace un momento también, entre los 20 y 34 años están alrededor del 50% y alrededor del 25% entre los 35 y 44 años. Entonces, en líneas generales, más del 60% de estos tumores se presentan entre los 20 y los 45 años. Y la mortalidad también es más común en estos grupos etarios. Entonces, esto también es importante entender y conocer. Los tumores testiculares de células germinales se han vuelto una de las neoplasias sólidas más curables y esto se debe a los tratamientos que comenzaron en 1970 y había un urólogo en esa época, el doctor Donahue, que hizo todo un estudio de cáncer de testículo y sobre todo hizo un estudio de la diseminación de esta enfermedad. Incorporó cisplatino en la quimioterapia y con eso el cambio de esta enfermedad ha sido enorme y básicamente se debe a un mejor conocimiento de la historia natural. Ya podemos saber exactamente dónde se diseminan. Hemos mejorado la capacidad de tapificar, esto fundamentalmente con la incorporación inicialmente de tomografía, después de resonancia y actualmente con la tomografía con emisión de positrones. Es otra tecnología que nos está permitiendo una mejor tapificación y por otro lado las técnicas quirúrgicas también de esta enfermedad han mejorado mucho, lo que ha permitido mejores tasas de curación. Esta es una enfermedad que produce marcadores tumorales, que los vamos a ver más adelante y como les he comentado anteriormente también la quimioterapia eficiente en base a platino. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene el cáncer de testículo? Número 1,
vamos a tener la criptorquidia. La criptorquidia que seguramente van a llevar o han llevado en clases de urología es la falta de descenso del testículo. Y esta falta de descenso del testículo va a condicionar entre 5 y 15 veces más riesgo. Este riesgo es mayor cuanto más alto esté el testículo y sobre todo cuanto más tiempo se demora uno en bajar el testículo hasta la bolsa escrotal. De los pacientes con cáncer, 7 al 12% tienen antecedentes de testículos mal descendidos. La bilateralidad se presenta en un 5 a 15%. Es más frecuente en el lado derecho, como también hemos comentado. La hipospadia, que es esta alteración de la conformación de la uretra, es también un factor de riesgo. Cuando hay antecedentes familiares de pacientes con cáncer de testículo, los hijos van a tener más riesgo. La microlitiasis se ha hablado durante mucho tiempo que es un factor de riesgo. Les voy a mostrar una ecografía más adelante y la ecografía muestra microlitiasis, se consideraba que era un factor de riesgo. Hoy día los resultados son controvertidos y lo que se recomienda con estos pacientes es hacer seguimiento, pero eventualmente en un momento se hacían biopsias, cosa que se ha dejado de hacer. Y hay malformaciones genéticas como el síndrome de Klinefelter, que es el XXI, que también tiene un factor de riesgo. Esos pacientes tienen más riesgo de cáncer de testículo y los pacientes con síndrome de Down, que es la trisomía 21, también tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer en el testículo. ¿Cuál es el cuadro clínico? Parece importante que recalquemos esto. Es un testículo que está aumentado de volumen y consistencia y en general son asintomáticos. Entonces, esto hace que haya un retardo entre 4 y 6 meses en el diagnóstico, básicamente por dos razones. Uno, por la vergüenza que produce el afrontar y el comentar con la familia que uno tiene un cáncer de testículo. Y, perdón, un ratito voy a silenciar los micrófonos porque estoy oyendo a alguien por ahí. Entonces, hay un retardo. Y este retardo tiene que ver con vergüenza en consultar, porque es una patología que está en la región genital, pero en segundo lugar porque son aumentos de volumen del testículo que son asintomáticos, ¿no? Con gran frecuencia estos pacientes los tratan como orquitis o como epididimitis. Algunos pacientes pueden tener ginecomastia. En algunos casos ya puedes palpar masas abdominales en el momento del diagnóstico. Les voy a mostrar un caso posteriormente. Y algunos pacientes pueden consultar si la enfermedad está diseminada por dolor lumbar, que puede ser secundario a distintas cosas, infiltración de raíces nerviosas o la presencia de hidronefrosis por compresión, por masa tumoral de los ureteres que condicionan una hidronefrosis y asociado a esto dolor lumbar. Y si el paciente tiene metástasis a nivel del pulmón, podemos encontrar tos. Entonces, un poco reforzando lo que les hemos dicho, en algunas veces hay un bulto en el testículo, en otros hay un aumento de volumen que el paciente lo percibe en el momento de hacerse un autoexamen, hay una sensación de pesadez, algunos tienen dolor lumbar, con alguna frecuencia también puede coexistir con una inflamación del testículo, puede haber, si estos tumores son de rápido crecimiento, puede aparecer también dolor lumbar. No quiere decir que siempre sean asintomáticos, pero en general la forma de presentación es de un aumento de volumen en paciente asintomático. Y con frecuencia los pacientes secundarios al tumor de testículo pueden acumular líquido alrededor del mismo. Esto se llama hidrocele y el hidrocele es una cosa que enmascara el diagnóstico y esta es una de las razones, sobre todo cuando se presenta en gente joven, que uno no puede llegar y operar esos hidroceles sin tener la certeza que detrás de ese hidrocele, que a veces no permite palpar el testículo, puede haber un tumor en la gónada. El diagnóstico diferencial de esta enfermedad la tenemos que hacer fundamentalmente con epididimitis u orquitis. Estos procesos inflamatorios o infecciosos del epidídimo o el testículo eventualmente pueden generar confusión. Los pacientes que tienen hidrocele, que acabamos de comentar, también pueden tener una sospecha diagnóstica de confusión con el tumor de testículo. A veces las torsiones de testículo, cuando han pasado el cuadro agudo, puede generar un aumento de volumen y en general ser
la torsión del testículo, el aumento de volumen y consistencia, y si pasó el tiempo, esos pacientes ya están asintomáticos. Y menos frecuentemente varicoceles, hernias, hematomas o espermatoceles. Cuando evaluamos a los pacientes, cuando llegan a la consulta, es mandatorio hacer una historia clínica y un examen físico completo de los pacientes. Hay que palpar incluso adenopatías supraclaviculares, hay que palpar el tórax, buscar ginecomastias, masas abdominales, y cuando llegamos a la región genital, hay que palpar ambos testículos. Esto es fundamental. A veces es tan evidente un testículo y a veces cuando examinamos encontramos que en el otro testículo también puede haber una lesión pequeña que no es evidente. Como les he comentado, esta enfermedad eleva marcadores tumorales y los marcadores tumorales fundamentalmente son tres: la alfa-fetoproteína, la fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana y la deshidrogenasa láctica. Quiero repetir esto porque es importante. Estos marcadores tumorales van a ser algo que va a permitir varias cosas. En primer lugar, puede generar una mayor sospecha de que el paciente puede tener un cáncer de testículo si es que están positivos. No siempre están positivos. Si están positivos, los operamos, le sacamos el testículo y después de la cirugía estos marcadores tumorales se normalizan. Podemos pensar que la enfermedad puede haber estado solo localizada a nivel del testículo. Por otro lado, nos permite hacer seguimiento del paciente. Una vez que los hemos tratado, les vamos haciendo controles a los pacientes y midiendo los marcadores tumorales. Y si un paciente tenía marcadores tumorales normales y estos marcadores tumorales empiezan a elevarse, debemos sospechar que hay una recurrencia tumoral. Y por otro lado, ustedes saben bien que los tumores de testículo nacen de células totipotenciales que se van desdiferenciando por vía intraembrionaria y extraembrionaria. Y algunas veces puede suceder que un paciente tiene un cáncer de testículo y que resulta que la variedad del que nos reporta el patólogo es un seminoma. Y cuando les pedimos marcadores tumorales a estos pacientes con seminoma, si el alfa-fetoproteína está elevada, debemos asumir que hay una variedad no seminoma, porque el carcinoma embrionario es el que eleva la alfa-fetoproteína. Entonces, también nos permite reclasificar a los pacientes. Vamos a hacer tomografías con emisión de positrones en los pacientes con seminoma post-quimioterapia, y básicamente es para buscar masas post-tratamiento y ver si están captando estos marcadores que tiene la tomografía con el gadolinio en estos seminomas después de haber sido tratados. Entonces, en estos pacientes hay que pedirles este examen. Y la resonancia no es un examen que da ventajas a la tomografía, tiene mayor costo, pero cuando se trata de un coriocarcinoma, que es un cáncer que felizmente se presenta solo en el 1%, pero que es un tumor agresivo porque se disemina casi en forma simultánea por vía hematógena y por vía linfática. Si el paciente tiene síntomas neurológicos, se puede hacer una resonancia magnética. Otra indicación que estamos viendo es pacientes que estamos viendo que se están sometiendo a demasiadas resonancias o que tienen alterada de alguna manera su función renal. En estos pacientes podemos pedirles una resonancia magnética, que su material de contraste no tiene tanta nefrotoxicidad como el que se utiliza para hacer tomografías, y también con la resonancia hay una menor irradiación, a pesar de que hoy los equipos de tomografía generan bajos niveles de radiación, pero es algo que en la medida que vamos repitiendo y repitiendo tomografías, son dosis que se van acumulando. ¿Qué características tiene el examen físico que tenemos que mirar cuando tenemos una masa a nivel del escroto? En general, cuando palpamos un tumor, la palpación va a ser firme. Cuando tenemos un varicocele, en general, no es el testículo en sí, sino que son los vasos espermáticos que nos van a dar una sensación de una bolsa de gusanos. Cuando hay hidroceles que son no comunicantes, vamos a tener una sensación de un testículo turgente que tiene una consistencia como que hubiera líquido ahí adentro. Y los espermatoceles en general, que son los quistes de epidídimo, en general están más localizados, son pequeños y son suaves.
Cuando hacemos transiluminación, los tumores obviamente no transiluminan, pero no olvidemos que algunos pacientes con hidrocele sí pueden estar el hidrocele presente en un paciente que sí tiene tumor de testículo, y vamos a ver que el paciente sí transilumina, y detrás de ese líquido de ese hidrocele vamos a encontrar un tumor de testículo. El varicocele no transilumina, el espermatocele eventualmente también transilumina. Y cuando haces maniobra de Valsalva, solamente se incrementa esta masa en los pacientes que tienen varicocele. Entonces, quiero insistir con dos cosas acá. Uno, que la historia es fundamental. Dos, el examen físico. Hay que palpar a los pacientes, hay que hacerles todas estas maniobras, y definitivamente el examen que confirma el diagnóstico, la sospecha diagnóstica, es la ecografía, que es el examen que debemos hacer de forma casi mandatoria. Cuando examinamos, por ejemplo, uno al tiro está viendo que hay un aumento de volumen del testículo derecho, pero este era un paciente que tenía una lesión testicular bilateral. Entonces no nos quedemos conformes simplemente con el hecho de palpar uno de los testículos. Uno tiene que ser cuidadoso y palpar ambos testículos. Esta es la ecografía de ese mismo paciente, y lo que nosotros estamos viendo aquí es una lesión tumoral en el testículo, pero esta zona negra que estamos viendo es líquido. Entonces este paciente tenía un hidrocele bien importante, y detrás de ese hidrocele lo que tenía el paciente era un tumor en el testículo. Entonces la ecografía en líneas generales es fácil de ver. Aquí estamos viendo un parénquima testicular normal. Aquí estamos viendo también parénquima testicular normal, pero en esta zona estamos viendo una lesión tumoral. Aquí estamos viendo la misma lesión tumoral. Entonces las lesiones tumorales en general se ven, y cuando les aplicamos Doppler, a veces estas lesiones están hipervascularizadas. Estas microcalcificaciones que les comenté hace un momento son estas estructuras en líneas generales. Como les he dicho, la presencia de estas microcalcificaciones en general obligan a hacer un seguimiento, pero no necesariamente hay que hacer una biopsia para confirmar ausencia o presencia de tumores o de un carcinoma in situ dentro del testículo. Y en algunos otros pacientes también se pueden encontrar lesiones más circunscritas. Como les comenté, estos tumores fundamentalmente elevan tres marcadores tumorales: la alfa-feto, la gonadotrofina y la deshidrogenasa láctica, pero fundamentalmente los importantes son estos dos. Les he comentado hace un momento que el único que eleva la alfa-fetoproteína es el carcinoma embrionario y también los tumores de saco vitelino. Entonces, en general, el 60 al 70% de los pacientes con carcinomas embrionarios tienen elevación de este tumor. Entonces, les pedimos antes de la cirugía, esto es mandatorio, se operan los pacientes, y la vida media del alfa-feto es de 5 días. Entonces, a los 5 días se repiten ambos marcadores tumorales y se ve si están presentes o ausentes. Si están presentes, debemos asumir que hay actividad tumoral. En cambio, la gonadotrofina coriónica se eleva en prácticamente todos, menos en los teratomas. El carcinoma embrionario en un 40-60%, los seminomas 5 a 10%, y el que más se eleva la gonadotrofina coriónica es el coriocarcinoma. Este coriocarcinoma, que se presenta solamente en el 1% de los pacientes, es un marcador tumoral que se eleva mucho, y cuando está muy elevado debemos sospechar que estemos frente a un coriocarcinoma. Y debemos preocuparnos porque este es un tumor más agresivo, porque, como comenté hace un momento, tiene una diseminación tanto hematógena como linfática. Los marcadores tumorales también los podemos cuantificar por sus grados de elevación. Si están estos elevados en menos de 5,000, hablamos de un estadio S1. Para la gonadotrofina coriónica, y de menos de 1,500 hablamos de la deshidrogenasa láctica, y menos de 1,000 de la alfa-fetoproteína. En líneas generales, estos valores tienen que ver con el manejo. No quiero confundirlos con memorizar estos números. Lo importante es que estos valores pueden ir subiendo, y un poco en función a eso también estamos hablando de agresividad y de mayor factor de riesgo de estos tumores. Una cosa que tenemos que hacer es siempre valorar con un espermiograma cómo es la capacidad y la calidad de los espermiogramas y de los espermatozoides en este examen. En general, tenemos que tener presente que estos pacientes son pacientes jóvenes y que a veces no han iniciado su vida reproductiva. Entonces, en estos pacientes es
una obligación hacer un espermiograma, y si eventualmente el espermiograma es normal y vamos a retirar los testículos y posteriormente pensamos que puedan ser susceptibles a radio y quimio, es mejor hacer criopreservación de estos espermatozoides para eventualmente preservar la función reproductiva de estas personas. Obviamente, esto se hace con más razón en pacientes que tienen testículos únicos o masas bilaterales, o si el paciente ya tuvo antecedente de una orquidopexia o tiene un testículo atrófico contralateral, y también en gente joven que, como comenté hace un momento, no iniciaron su actividad reproductiva. Pero tenemos que tener claridad que los tumores testiculares se asocian con disgenesias gonadales, y aproximadamente un 50% de los hombres tienen algún grado de alteración en su espermatogénesis. Entonces, los pacientes siempre están concentrados en su problema inicial, y el tema de cáncer siempre genera mucha ansiedad a la paciente y la familia, y por lo tanto uno hace el manejo y en ese momento los pacientes están tranquilos. Pero si no tomamos previsiones de valorar su capacidad espermática, y la segunda cosa, si son gente joven y no hemos hecho criopreservación, a veces los pacientes posteriormente demandan o reclaman que por qué nos hicieron estas cosas. Entonces esto es algo que uno siempre tiene que tener presente. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, el paciente tiene un cuadro clínico de aumento de volumen y aumento de consistencia, un paciente que tiene un aumento de volumen de una masa sintomática. Entonces, hacemos exámenes preoperatorios, pero mandatorio, como comenté, tenemos que hacer una ecografía y marcadores tumorales. Y una vez que abordamos y valoramos estos pacientes, tenemos que hacer un abordaje por vía inguinal. Y la razón de hacer el abordaje es que nosotros vamos a calampear de entrada el cordón espermático, y cuando manipulemos el testículo vamos a evitar de esta manera diseminación de las células tumorales. Entonces, esto es lo que hacemos. En general, el abordaje se hace por vía inguinal, se abre la pared anterior del conducto inguinal. Una vez que hemos abierto la pared anterior del conducto inguinal, vamos a aislar el cordón espermático. Esto es lo que vamos a hacer. Y una vez que hemos aislado el cordón espermático, vamos a hacer lo que les he comentado, esta ligadura del cordón espermático, el pinzamiento del cordón, para que cuando manipulemos el testículo no se pueda diseminar. Entonces, posteriormente liberamos el testículo, lo exteriorizamos a través de la incisión, liberando la adherencia del testículo a la pared escrotal y liberando esta estructura que lo fija, que se llama el gubernaculum testis. Una vez que hemos hecho esto, se exterioriza el testículo, posteriormente se pinza, secciona y liga. Y una vez que hemos logrado esto y retirado, después de haber ligado el cordón espermático, tenemos que cerrar la herida del paciente, y siempre hay que hacer una reconstrucción de todo lo que ha sido la anatomía tal cual la encontramos. Entonces hay que cerrar la pared anterior del conducto inguinal. Con frecuencia dejamos un material de sutura no reabsorbible un poco más largo, cosa de que si en algún momento hacemos una linfadenectomía, retiremos el remanente de cordón que quedó. Entonces, una vez que exteriorizamos la pieza, este es el tumor testicular de ese paciente que les mostré inicialmente. Uno puede ver la túnica vaginal bastante engrosada, pero el testículo de un aspecto firme y francamente tumoral. En este caso, este paciente tenía una lesión tumoral bilateral que nos obligó a hacer una orquiectomía bilateral. Esto era en el año 2006, por lo tanto, en ese momento era lo que se hacía. Hoy día podemos eventualmente pensar en retirar, si es una masa pequeña, retirar solo esa lesión. Y eso probablemente lo que nos va a permitir es mantener la capacidad de secreción de hormonas, y eventualmente con eso evitas el necesitar darle suplementación hormonal a estos pacientes para que tengan niveles de testosterona dentro del rango normal. Entonces, las piezas operatorias son preparadas por los patólogos, y una vez que el patólogo ha terminado de preparar las piezas, nos debe informar de la variedad histológica. Como les comenté hace un momento, hoy día vamos a hablar de estos tumores de células germinales, los tumores seminoma y los tumores no seminoma. No tiene mucho sentido hablar de los otros tipos de tumores por su baja frecuencia.
Parece que tenemos que concentrarnos en el 95% que representan estos tumores de células germinales. Como les he comentado, los tipos histológicos son los seminomas y no seminomas. Y dentro de los seminomas hay variedades histológicas, el clásico, el anaplásico y el espermatocítico. En líneas generales, los tumores espermatocíticos se presentan más en gente mayor. En general son tumores de mejor pronóstico porque tienen muy pocas posibilidades de diseminarse por vía linfática. Entonces, a veces el tratamiento de estos pacientes es simplemente hacer la resección, la orquiectomía, y con eso has curado a los pacientes. Y dentro de los tumores no seminomas hay variedades de estos tumores. El carcinoma embrionario es uno de ellos, el teratoma, el coriocarcinoma y el tumor de saco vitelino. Y también tenemos variedades mixtas. Esto quiere decir que puedes tener un teratoma y carcinoma embrionario, eso se le llaman teratocarcinomas, o puedes tener un carcinoma embrionario más un seminoma. Entonces, en ese caso, los pacientes se manejan desde el punto de vista como si se trataran de tumores mixtos, y acá lo que predomina es el tumor que es más agresivo. Y en este caso son los tumores no seminomas. Entonces, se deben manejar cuando son mixtos como si se trataran de tumores no seminomas, y esta es la importancia de que podamos nosotros tener claridad en lo que estamos haciendo y manejando estos pacientes. Como en todos los tumores, tenemos que hacer una clasificación de los tumores y los vamos a dividir como en todos los tumores que hemos ido hablando, en la clasificación de T, N y M. T es tumor, N nódulo, M metástasis, y los T se dividen de T1 a T4. Estos T1 se clasifican en 1A cuando son menos de 3 centímetros y 1B es cuando son más de 3 centímetros. El T2 es lo mismo que el T1, pero cuando hay invasión vascular o linfática o de la túnica vaginal. Y en general, la invasión vascular o la túnica o vascular o linfática le agrega gravedad a la enfermedad, agresividad a la enfermedad. El T3 es cuando ya está infiltrado el cordón y el T4 es cuando hay invasión del escroto. Un detalle importante técnico es que algunas veces gente que no tiene experiencia opera a estos pacientes y el abordaje lo hace por vía escrotal. Entonces, el momento que tú abordas el escroto, o sea, el tumor del testículo por vía escrotal, este tumor puede estar en una etapa T1A, pero por haber sido abordado por vía escrotal, lo debes clasificar como una lesión T4. Por lo tanto, empeoras el pronóstico por hacer un manejo inadecuado. Cuando vemos los nódulos, estos ganglios se van hacia el retroperitoneo, y esto es fundamental entender. Cuando las lesiones son menos de 2 centímetros, hablamos de N1, cuando son entre 2 y 5, hablamos de N2, y cuando son lesiones de más de 5 centímetros, hablamos de N3. Y después voy a explicarles lo que son los estadios para entender un poco el manejo y cómo se hace. Y hablamos de M cuando hay otros, M1A, cuando hay otros ganglios no regionales. Por ejemplo, si tienes ganglios en el ilio pulmonar, eventualmente estos pacientes son considerados adenopatías, pero ya no son en el espacio retroperitoneal y deben considerarse 1A, o cuando hay metástasis a nivel de pulmón. Y cuando hay metástasis en otros órganos, por ejemplo, el hígado, entonces, o intestino, que a veces también puede tener metástasis, tú estás hablando de una lesión M1B. Entonces, es importante entender que estas lesiones T1 que están localizadas en el testículo, esto voy a volver a repetir, debemos considerar una etapa 1 porque el manejo está en función al estadio. La segunda cosa es cuando las personas ya tienen actividad de ganglios en el retroperitoneo, hablamos un estadio 2, o cuando ya la enfermedad se va a otros ganglios, al pulmón o a otros órganos, hablamos en estadio 3. Y el enfoque en cada uno de estos estadios es diferente. Reforzando lo que les acabo de comentar, si la enfermedad está localizada en el testículo, T1A, T1B, T2, T3 o T4, se considera estadio 1. Cuando tú tienes un paciente que tiene ganglios en el retroperitoneo de menos de 2 centímetros, entre 2 y 5, más de 5, se consideran estadio 2. Y cuando los pacientes tienen lesiones en otros lugares, en el hígado, en el pulmón o en otros órganos, se consideran estadios 3. Entonces, esto es importante porque en función a eso vamos a definir cómo vamos a hacer el manejo de estos pacientes.
A los pacientes hay que tapificarlos y como en todos los tumores, esto es para los tumores de todas las partes del organismo, es importante entender que tapificación involucra saber hasta dónde avanzó la enfermedad y si me permiten recomendar, ese es un concepto que lo tienen que tener claro. Ayer alguno de los compañeros de ustedes preguntó en relación a esto y tapificar es saber hasta dónde fue la enfermedad. Y para tapificar tenemos que utilizar exámenes de imagen. Y hoy día yo hago una pantomografía, ya no hago radiografías de tórax, les voy a mostrar una tomografía para que vean la diferencia de lo que se puede pesquisar, pero la radiografía de tórax sigue siendo también una alternativa, pero en líneas generales hoy día yo hago pantomografías de tórax, abdomen y pelvis. Eso en general no genera mucho más radiación de los pacientes. Los equipos hoy son muy rápidos, se irradian muy poco y se puede hacer un barrido de arriba abajo en menos de un par de minutos. Y obviamente se deben repetir los marcadores tumorales. Entonces, esto es lo que va a permitir etapificar si estamos en un estadio 1, si estamos en un estadio 2 o si estamos en un estadio 3, y en función a eso vamos a definir el manejo. Entonces, aquí estamos viendo una tomografía que claramente podemos ver algunas cosas que quiero comentar con ustedes. La primera cosa que podemos ver es que aquí estamos viendo el riñón del lado derecho y aquí estamos viendo el riñón del lado izquierdo. Y si ustedes se fijan, hay una diferencia en la coloración. Esta es una tomografía con contraste y estamos viendo que aquel riñón del lado izquierdo está absolutamente contrastado, el derecho no está contrastado y con su parte central dilatada. Y acá estamos viendo masa, entonces probablemente lo que está sucediendo es que esta lesión tumoral está infiltrando el uréter, lo ha comprimido, lo ha obstruido y esto ha generado una hidronefrosis y está haciendo que este riñón no esté perfundido y básicamente tiene que ver con la diseminación. Si ustedes miran esta masa, es una masa grande en el retroperitoneo que la podemos acá representar y podemos decir que esta masa tiene más de 5 centímetros, entonces estaríamos hablando de un estadio 2 si es que no encontramos nada en otros órganos o en ganglios de una zona que no es la del retroperitoneo, entonces esta sería una lesión N3 porque es una lesión de más de 5 centímetros. Entonces la tomografía te da una gran precisión para valorar qué está pasando con estos pacientes. A veces hay que buscar estas adenopatías que están fuera. Esta es una adenopatía paraórtica y aquí tiene otra adenopatía paracabal. Entonces, estos pacientes son pacientes que tienen estas lesiones que ya se consideran etapa 3 porque están fuera del lugar normal de diseminación. A veces la radiografía nos genera alguna duda o sospecha y a veces encontramos lesiones muy pequeñas como esta que después de hacer de encontrar esta zona de sospecha, se repite esto 4 semanas y se ve que esa lesión a nivel pulmonar ha aumentado de tamaño. Entonces, esta es una de las cosas y de las razones por las cuales hoy la tomografía, cuando hacemos la evaluación, debemos hacer una tomografía del tórax, el abdomen y la pelvis. Estos son 2 pacientes de mi compañero de trabajo, el doctor Juan Carlos Gil, con el que trabajo, y el año pasado tuvo una serie de 2 pacientes que aparecieron uno tras otro. El primero era un hombre joven que estaba con su pareja y su pareja palpó algo y cuando le pedimos una ecografía tenía esta pequeña lesión y cuando la valoramos era una lesión en etapa T1, no había infiltración vascular ni linfática, una lesión muy pequeña de menos de 3 centímetros en el testículo. Este paciente se operó y se curó la enfermedad. Y a las pocas semanas llegó este paciente. Este paciente es el prototipo del paciente descuidado. Él tenía una condición que empeoraba esa su condición de descuido porque él era médico. Este paciente probablemente por vergüenza, la primera cosa por la que llegó es por una masa en la región frontal y lo que tenía en realidad era una metástasis a nivel de hueso, a nivel del hueso frontal. Y cuando lo examinamos tenía esta gran masa tumoral, era una lesión T4 porque el escroto estaba infiltrado, fue muy difícil liberar el tumor del escroto, pero estaba infiltrado el escroto, entonces era una lesión T4. A este paciente le pedimos una radiografía de tórax y ya se veían lesiones que con los hizo la tomografía se pudieron confirmar todas estas imágenes sospechosas de metástasis a nivel del pulmón y acá estamos viendo estas masas. Entonces este paciente ya era una etapa 3 de enfermedad.
Y cuando hicimos la parte abdominal no había una gran cantidad de masa en el retroperitoneo, en general había poca masa, pero sin múltiples metástasis hepáticas. Entonces este paciente era un paciente T4, N2, M1B. Entonces esto es importante, hacer una etapificación precisa, porque eso es lo que permite definir y planificar el tratamiento de los pacientes. Y desde el punto de vista de manejo, los pacientes con tumor seminoma tienen un tipo de manejo y los de tipo no seminoma tienen otro tipo de manejo, y eso vamos a ver en las siguientes diapositivas. Este es un paciente mío que lo vimos el año pasado. Entonces, un paciente que llegó a la consulta por una masa abdominal gigantesca, como la que ustedes están viendo, un paciente que llegaba del Chapare, y que básicamente lo único que quiso hacerse el paciente es que se le retire la lesión tumoral del testículo. Y a pesar de que lo llamé, este paciente se operó, por decirle hoy, y mañana ya se fue al Chapare, y hemos llamado, hablé con la esposa y me dijo, los hermanos han decidido que no se haga nada, y posteriormente, y probablemente este paciente, si es que no se ha hecho nada en otro lugar, probablemente ha fallecido. Entonces acá les voy a mostrar un poco la tomografía de este paciente. Entonces quiero que se fijen esa gran masa tumoral que se está viendo acá. Miren cómo la aorta está desviada por una enorme masa tumoral que ocupa prácticamente todo el abdomen del paciente. Realmente es una masa gigantesca. Pero a pesar de ser una masa gigantesca, este paciente tenía algo de chance si es que hubiera decidido hacerse quimioterapia, pero el paciente prefirió irse a su provincia donde vive y no se hizo nada. ¿Cuáles son las tasas de sobrevida? Cuando los pacientes están con enfermedad en etapa en estadio 1, vale decir lesiones que están localizadas solo en el testículo, en general las tasas de sobrevida son alrededor del 99%. Incluso cuando tienes masa en el retroperitoneo, esto puede llegar hasta un 96%. Y pacientes que tienen etapa 3 de enfermedad, esto baja a un 73%. Por lo tanto, el mensaje es que si aparece una masa, ojalá no esperemos que crezca, ojalá la diagnostiquemos en forma más temprano, ojalá no sea un coriocarcinoma, pero en líneas generales uno puede ver que con tratamiento estos pacientes eventualmente podemos rescatar a la gran mayoría. ¿Cuáles son factores de riesgo? Ya hemos hablado de esto, que es la invasión linfovascular, o sea, cuando aparece esto es un factor de riesgo. Cuando la mayoría del tumor, el predominio es un carcinoma embrionario, es otro factor de riesgo. Los tumores que ya están infiltrando la pared, el cordón espermático o la pared escrotal también es otro factor de riesgo. Y si hay presencia de tumores de saco vitelino, también son factores de riesgo. Entonces, estos pacientes, si los operas y no les haces nada y no tienen factores de riesgo, recurren entre el 10 y el 14%, pero si tienen cualquiera de esos factores, esto sube a 40, 55% la posibilidad de que recaigan. Y si el paciente tiene una invasión linfovascular, esto tiene más de 50% de recurrencia. Entonces, en líneas generales, hay que entender que cuando tenemos un paciente del grupo seminoma, entendamos que vamos a dividir la presentación, ahora vamos a hablar del manejo un poco de los seminomas. El momento del diagnóstico, el 80% se presentan en etapa 1, vale decir una lesión limitada al testículo. 15% se encuentran en etapa 2, y estos pacientes, la enfermedad está limitada a los ganglios retroperitoneales y solo menos de un 5% en etapa 3. Esto quiere decir más allá de los ganglios retroperitoneales o en otros órganos. En general, los tumores de tipo no seminoma tienen un crecimiento relativamente indolente y rara vez se diseminan más allá de los ganglios linfáticos retroperitoneales y en otras áreas como hígado, pulmón, huesos o cerebro. Esto es el paciente de tipo seminoma. Una cosa importante que tenemos que entender es que los pacientes que los operamos y los observamos, no les hacemos nada más que observación, la posibilidad de que recurran los no seminomas es del 70% y los seminomas 85% cuando están en etapa 1. Y estos pacientes se curan solamente con orquiectomía.
Entre el 97 y 99% de estos pacientes que tienen recaída, eventualmente después de que les damos quimioterapia se pueden curar. Por lo tanto, la vigilancia activa hoy se ha convertido en una estrategia en el manejo de estos pacientes en estadio 1, vale decir, lesiones que están localizadas en el testículo. Obviamente estamos hablando de estos tumores de células germinales. Entonces, el tratamiento del seminoma en estadio 1 es la vigilancia activa. Y esto lo hacemos en lugar de quimioterapia o radioterapia. Pero hay algunos pacientes que rechazan la vigilancia activa. Entonces, en estos pacientes se pueden hacer 1 o 2 ciclos de carboplactino como agente único. Y la razón es que esto genera menos riesgo de alterar su fertilidad, hay menos posibilidades de una segunda enfermedad maligna, que de eso voy a hablar en una diapositiva posterior, y menos riesgo de enfermedad cardíaca. Para los hombres que rechazan la vigilancia activa y que por alguna razón, ejemplo, problemas con su función renal, no son candidatos a quimioterapia, en estos pacientes en estadio 1 se puede hacer radioterapia adyuvante. Una cosa que no sabíamos y no estábamos viendo porque recién estamos empezando a valorar, la quimioterapia empezó hace aproximadamente unos 30, 40 años, pero hoy día estamos viendo qué está pasando con estos pacientes que tratamos hace 30 o 40 años y estamos empezando a ver que los pacientes terminan falleciendo por neoplasias secundarias. Hace poco, un par de años, yo perdí un amigo que fue sometido hace muchísimos años a un tratamiento por un cáncer de testículo. A él le hicieron radio y quimio, teniendo un seminoma, era una lesión de buen pronóstico que se la pudo observar. Se le hizo quimio y radio a ese paciente. Ese paciente hace un par de años ha fallecido por una neoplasia secundaria sólida, ¿no? Entonces, los pacientes que sobreviven a sus cánceres de testículo y han sido sometidos a radioterapia tienen entre 1.7 y 3.5 veces más riesgo de una segunda neoplasia maligna, SNM, segunda neoplasia maligna. El riesgo de una segunda neoplasia maligna después de radioterapia permanece elevado durante al menos 35 años. Entonces, estos pacientes hay que irlos monitorizando y controlando. La radioterapia para el cáncer de testículo se asocia con riesgos de leucemia o de otros tumores sólidos. Y también la quimioterapia que se da para los cánceres del testículo está asociada con riesgo de tumores sólidos. El riesgo es 2 veces mayor en los pacientes que les hemos dado quimioterapias con esquemas basados en cisplatino, etoposide y bleomicina. Entonces, este es uno de los conceptos que hoy yo diría que es uno de los cambios que hay en el manejo del cáncer de testículo, y un poco en función a lo que vimos hace un momento, que los pacientes eventualmente en etapa 1, sus posibilidades de que no necesiten un tratamiento secundario y evolucionan bien, 70% en los no seminomas y 85%. Entonces, estoy diciendo como mensaje que este grupo de pacientes se están sometiendo en forma excesiva a un tratamiento que eventualmente no está curando, pero sí los está exponiendo a un riesgo. Entonces, un poco para englobar el tratamiento de los pacientes con tumores no seminoma, que es de los tumores seminoma, que es lo que vamos a hablar, en todos los grupos, independiente en los T1, en los N1, N2, N3 o los M1 también, a todos los pacientes hay que hacerles una orquiectomía. Esto no lo voy a repetir, pero quiero que sepan que para seminoma y no seminoma hay que retirarlo del testículo. Y si el paciente está en el estadio 1, un grupo de estos pacientes, sobre todo los que consideramos de bajo riesgo, estos que no tienen infiltración vascular ni linfática, estos pacientes que no son ni T3 ni T4, que no tienen una gran cantidad de carcinoma embrionario ni saco vitelino, los consideramos de bajo riesgo y a estos pacientes los metemos en vigilancia activa. Y a los otros pacientes eventualmente se les puede hacer un ciclo o 2 ciclos de quimioterapia y eventualmente, si por alguna razón se rechaza esto, se puede hacer radioterapia. Los pacientes que tienen lesiones en el retroperitoneo de menos de 2 centímetros, a estos pacientes también se les puede hacer una dosis de radioterapia localizada al retroperitoneo o también 1 o 2 ciclos de quimioterapia. Pero si ya tienes lesiones de más de 2 centímetros, entre 2 y 5 centímetros, acá les damos 3 ciclos de quimioterapia. Después de retirar el testículo, se les dan 3 ciclos de quimioterapia
con cisplatino, bleomicina y etoposide. Si el paciente tiene lesiones de más de 5 centímetros o el paciente ya tiene masa en otros órganos, en pulmón o en otros ganglios fuera del retroperitoneo, a estos pacientes hay que hacerles 4 ciclos de quimioterapia. Entonces, este es el manejo para seminoma. Insistiendo y repitiendo un poco lo que les hemos dicho, comentar que los tumores cuando están en etapa 1 se hace orquiectomía y vigilancia activa si son de bajo riesgo, y si es de alto riesgo, eventualmente en esta etapa T1 se hace quimio-radio. A los pacientes que tienen ganglios de menos 2 centímetros, después de la orquiectomía, radioterapia versus quimioterapia, pero si ya tienen masas de más de 2 centímetros y menos de 5, se hacen 3 ciclos de quimio. Y en los con etapas más avanzadas, N3, ganglios de más de 5 centímetros o metástasis en órganos distantes o ganglios no en el área retroperitoneal, 4 ciclos de quimioterapia. El tema es que la vigilancia activa involucra estrés para los pacientes y involucra costos, porque hay que hacer historias clínicas, o sea, vale en otras palabras decir que el primer año al paciente le tienes que hacer historias cada 2 meses, o sea, consulta cada 2 meses, el segundo es pastillas a cada 3 meses, entre el tercero y quinto cada 4 o 6 meses. Después hay que hacer cada 6 meses y anualmente hay que hacerlo en forma permanente por lo menos una vez al año. Los marcadores tumorales hay que hacerlos cada que los vemos en la consulta. Las tomografías del primero al cuarto año hay que hacer cada 6 meses y luego anualmente. Y yo les digo que hoy yo hago tomografías de tórax, abdomen y pelvis y eventualmente esto se hace 2 veces al año y después una vez al año. Entonces la vigilancia activa es una gran alternativa porque está evitando que te sometas a un tratamiento innecesario, pero también es bueno en el sentido de que te está permitiendo pesquisar algún problema en forma precoz si es que hubiera recurrencia en este grupo de pacientes que recurren. En los pacientes con tumores de tipo no seminoma, después de que al paciente se le saca el testículo, en todos los estadios se retira el testículo. Si el paciente tiene una enfermedad de buen pronóstico, a estos pacientes se les hace vigilancia activa. Y si el paciente tiene una enfermedad de mal pronóstico, estos pacientes se hacen linfadenectomía versus quimioterapia. La linfadenectomía es un vaciamiento ganglionar quirúrgico. Se necesitan manos entrenadas. Vamos a hacer algún comentario en esto en diapositivas posteriores. Cuando los pacientes tienen lesiones de menos de 2 centímetros, también se puede sacar los ganglios y 3 ciclos de quimioterapia, pero también hoy se está hablando de hacer 1 o 2 ciclos de quimioterapia y obviar la cirugía y eventualmente hacer cirugía solo si hubiera masa residual. Si los pacientes ya tienen masas entre 2 y 5 centímetros, se saca el testículo y se hacen 3 ciclos de quimio, igual que en los seminomas. Y igual que en los seminomas, cuando las masas son de más de 5 o hay metástasis en otros órganos, se hacen 4 ciclos de quimioterapia. Entonces, volvemos un poquito a repetir lo que hemos hablado, que los tumores no seminoma cuando hay invasión linfovascular, cuando hay un componente carcinoma embrionario, tumores T3, T4 son factores de riesgo. En los pacientes que tienen bajo riesgo les hacemos vigilancia activa y en los de alto riesgo, eventualmente que tienen una posibilidad de recurrir hasta en el 40%, linfadenectomía y eventualmente quimioterapia con 1 o 2 ciclos de cisplatino, bleomicina y etoposide. La vigilancia activa es de la misma manera que en los tumores no seminoma, no me voy a detener por tema de tiempo. Y en líneas generales, estas son las dosis de la quimioterapia que se utiliza. Esto probablemente es el esquema que hoy está más en vigencia como alternativa de tratamiento primario, bleomicina, etoposide y cisplatino. Hay otro grupo de pacientes no seminomas a los cuales los hemos operado, les hemos retirado el testículo, hacemos una evaluación del retroperitoneo y no hay masa, pero cuando valoramos sus marcadores tumorales están elevados. Entonces, en estos tumores no seminomas, cuando están limitados a los testículos y hay una elevación persistencia, estos pacientes se deben tratar como quimioterapia con estadio 3 de buen riesgo, vale decir 3 ciclos de quimioterapia. Y básicamente en estos pacientes 2 o 3 se van a hacer entre 2 y 3 días de los mismos esquemas de quimioterapia.
Y lo que quiero mostrarles acá en tumores no seminomas en estadio 1 son series de distintos números, pero bastante grandes. Aquí estamos viendo que la gran mayoría son BEP, algunos tienen cisplatino, bleomicina y vinblastina, tienen otros esquemas, pero en líneas generales tienen seguimientos que oscilan entre 31 y 113 meses. Y las recaídas, como ven, en esta serie hay 6, pero tiene un volumen de 148 pacientes, pero la mortalidad casi en todos estos pacientes es baja. Esto es lo que podemos ver. A veces estamos viendo este paciente en etapa 3 con una gran masa tumoral que se ve en este hemitórax, en este pulmón del lado izquierdo, pero múltiples masas a nivel del pulmón del lado derecho. Y esto es lo que vemos después de la primera quimioterapia. Prácticamente se ha limpiado todo el pulmón derecho, nos queda algo de masa. Y después de la tercera quimioterapia, este es el resultado. Este paciente que les mostré, este doctor que tenía una lesión tumoral en el testículo, conversábamos con el doctor Gil y comentábamos que este doctor había fallecido, nos contó muy apenado que esto había pasado y hace unos meses tuvimos la sorpresa de enterarnos que el doctor se fue, se trató en el Brasil con quimioterapia. El paciente hasta el día de hoy, después de unos años, está absolutamente rebosante, vivo y gordito, ¿no? Entonces, en general, les quiero demostrar un poco con esto que a pesar de lo avanzada que puede estar la enfermedad, si uno la maneja de forma adecuada, con los citostáticos adecuados y con el manejo adecuado, estos pacientes los podemos recuperar. Las linfadenectomías básicamente hoy se han restringido mucho. Antes hacíamos mucha linfadenectomía en tumores no seminomas, incluso en etapas 1, en etapas 2, cuando eran lesiones de menos de 5 centímetros. Pero hoy día básicamente está, yo diría que restringido este manejo para un grupo de pacientes que tienen masas tumorales después de la del tratamiento con quimioterapia. Y las opciones son básicamente 3. Los pacientes pueden tener opciones de tener fibrosis, que no hay actividad tumoral. La segunda alternativa es que haya actividad tumoral viable. Y la tercera alternativa es que tengamos teratoma. El teratoma es un tumor benigno, pero de comportamiento maligno, que no es ni radio ni quimiosensible. Entonces, estos pacientes eventualmente van a seguir teniendo masa en el retroperitoneo y eventualmente a estos pacientes hay que hacerles vaciamientos ganglionarios. Estábamos haciendo inicialmente en los pacientes, se hacían como unas plantillas y retirábamos, si era un tumor del lado derecho, desde el uréter, pasábamos sobre los vasos renales y nos íbamos hasta el otro lado y cuando llegábamos a la mesentérica nos íbamos hacia abajo, así preservábamos la eyaculación preservando el plexo simpático. Hoy día, en general, las linfadenectomías las hacemos ampliadas. En general, esta es una cirugía preciosa donde uno hace un abordaje retroperitoneal, uno hace una decolación de todo el ciego liberando la fascia de Tolt y desde el ciego se va hasta el ángulo de Treitz y levanta todas las asas intestinales y expone el retroperitoneo. Hoy la clave es poder hacer esto preservando estos plexos que tienen que ver fundamentalmente con la eyaculación de los pacientes. Hoy día también estas cirugías se están haciendo por vía robótica o laparoscópica, pero fundamentalmente robótica, pero necesita amplia experiencia. Estamos viendo cómo quedó un paciente. La foto no es buena, pero aquí sí podemos ver un paciente que operé hace unos años, donde estamos viendo aquí absolutamente pelada la vena renal, la vena cava totalmente pelada. Yo podía meter mi mano por detrás de la vena cava. Aquí estamos viendo el uréter, aquí estamos el ligamento paravertebral posterior. Aquí vemos la vena cava absolutamente, o la arteria aorta absolutamente pelada. Aquí estamos viendo la arteria mesentérica inferior respetada, el uréter, todo el espacio que está paracaval, interaortocavo y lateroaórtico absolutamente resecado. Una cirugía preciosa para hacer y que se hace en estos pacientes hoy que tienen masas residuales. Y para finalizar, nos queda un minuto,
comentarles que es mandatorio que a los pacientes les enseñemos a hacer autoexamen, sobre todo estos pacientes que tienen antecedentes de factores de riesgo, sobre todo estos pacientes que tienen criptorquidia, les tenemos que enseñar que se hagan autoexamen de los testículos y podamos enseñarles a palpar sus genitales para encontrar masas y si eventualmente aparecen masas, deberemos hacer una ecografía y valorar de qué se trata. No sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, podemos atenderla. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Tienen que desactivar sus micrófonos. Si hay alguna pregunta, creo que tenemos un minuto antes de poder terminar la clase. ¿Aló? ¿Hay preguntas, chicos? ¿Aló? No sé si me están oyendo, pero yo no estoy oyendo ninguna pregunta. Si no hay ninguna pregunta, asumo que todo está claro. Se le escucha bien, doctor. Creo que no hay preguntas. Ok, muy bien, muchachos, muchas gracias. Mañana vamos a terminar la parte mía de tumores con cáncer de riñón. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.